Notimundo a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía. El Ecuador enfrenta una crisis de seguridad sin precedentes. Bandas de crimen organizado con redes transnacionales han puesto a prueba la capacidad del Estado, obligando al gobierno a desplegar fuerzas especiales, militares y acciones extraordinarias, incluso en zonas estratégicas como los puertos marítimos del Guayas, puntos clave para el tránsito de droga y otras actividades ilícitas. Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la carta. Conversamos con Patricio Aro, experto en seguridad, para analizar si estas medidas representan una estrategia integral de seguridad. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Patricio. Gracias por estar con nosotros. Gisela, muy buenas tardes. Un gusto estar con usted y su audiencia. Gracias por la invitación. ¿Cómo evalúa usted en términos operativos y estratégicos el despliegue de las fuerzas especiales y militares que ha dispuesto el gobierno para combatir el crimen organizado? Empezaré definiendo lo que son las fuerzas especiales. Las fuerzas especiales son fuerzas de élite de un ejército, cualquiera que sea, con gran capacidad operativa y gran capacidad de combate. Son altamente entrenados, constituidos todos, el 100%, por soldados profesionales que cumplen misiones en la profundidad de las áreas del enemigo, o también cumplen misiones especiales con la finalidad de consolidar las operaciones que se vienen realizando. Las operaciones militares, desde luego, utilizan a estas unidades con gran capacidad operativa para consolidar los objetivos alcanzados. Es decir, en esta última fase, una fase de consolidación que podría iniciar normalmente con una ofensiva final, es precisamente lo que ha dicho el gobierno y han dicho los voceros de los bloques de seguridad, que las fuerzas especiales conducirán este tipo de operaciones. Se han realizado operaciones aerotransportadas desde la Tacunga y operaciones terrestres también para desplegar en las áreas de mayor conflicto. Ahora, en Patricio, donde se encuentran las fuerzas amenazadas. ¿Considera que estamos ante una política efectiva, este despliegue, o simplemente es reactiva a lo que estamos hoy viviendo? El momento en que se inicia una acción final quiere decir que se han consolidado los objetivos de valores tácticos y valores operativos. Una acción ofensiva final quiere decir e implica que se está consolidando los objetivos finales. Sin embargo, Mocolí da la muestra de que el crimen organizado no es solamente una amenaza que está en los búnkers de Manabí o de Manta o de los sectores de la playa. Mocolí determina claramente que las organizaciones son lideradas no solamente de estos altos sectores en donde se lava gran cantidad de dinero, sino también hay una triangulación, como ya ha dicho la inteligencia, entre Madrid, Dubái y Quito, y Ecuador. Y Mocolí, desde luego, es parte de esa triangulación y de esa gran operación ofensiva que está realizando esta amenaza simétrica. Recientemente se anunció y se ha ejecutado intervenciones simultáneas en puertos marítimos de Guayaquil, en Naportec y también en la terminal portuaria para contener el tráfico ilícito de drogas y otras actividades criminales en las zonas portuarias, como la contaminación de estos contenedores. ¿Cuál es su valoración sobre el uso de fuerzas especiales en estos puertos y qué resultados efectivos debería mostrar esta intervención? La tarea fundamental de las Fuerzas Armadas es el control de fronteras, de puertos, de aeropuertos y del mar territorial. Entonces, sí, en efecto, el control de fronteras debe darse porque desde allí se da la infiltración y el paso de la droga hacia la plataforma de salida que hemos venido calificando desde hace mucho tiempo. Y desde luego, los puertos deben ser controlados porque es allí donde llegan los contenedores contaminados o en donde se les contamina a los contenedores. Hoy, por ejemplo, hay una gran tendencia para contaminar los contenedores que exportan las frutas, las flores y el banano especialmente. Entonces hay que preguntarse, ¿por qué se busca contaminar los contenedores de banano? Entonces, el trabajo de las fuerzas especiales, si es que disponen de todos los recursos para poder lograr e identificar claramente cuál es la contaminación y cuál es el nivel de contaminación de esos contenedores, la medida puede ser efectiva.
Ahora, hemos visto imágenes en las redes sociales de estos operativos altamente armados. ¿Qué cree usted que aporta tácticamente un equipo de fuerzas especiales frente a los despliegues tradicionales que ya hemos visto de la policía en colaboración con militares? Sí, hemos dicho que en las operaciones militares o una guerra tiene diferentes bases. Una fase inicial en donde se dan las operaciones cercanas, es decir, donde combaten las fuerzas que tienen la responsabilidad, son de un determinado territorio. Cuando se alcanzan esos objetivos, se dan las operaciones cercanas y esas operaciones son reforzadas también ya con elementos de mayor capacidad operativa. Y para alcanzar estratégicos, pues se utilizan fuerzas especiales o unidades de mayor capacidad de combate como las unidades mecanizadas. Entonces, siendo así, que estas operaciones empiezan a utilizar fuerzas especiales que ya tienen una experiencia en diferentes sectores, quiere decir que estamos entrando a una fase final y a una fase de consolidación. Desde luego van a enfrentar esta amenaza asimétrica que responde de la misma manera, es decir, la capacidad bélica que tiene esa amenaza asimétrica es en algunos casos superior a la del propio Estado. Entonces tienen que utilizarse las mayores fuerzas, las fuerzas de élites para poder equiparar esta desventaja. Patricio, uno de los aspectos críticos frente a este tipo de operaciones es el posible desplazamiento de las bandas delictivas a otras zonas del país, o sea, esa migración que normalmente hacen de las zonas conflictivas cuando son ya protegidas, ocupadas o invadidas por las fuerzas del orden, digamos, ¿no? ¿Cómo puede el Estado evitar que la presión en zonas urbanas o portuarias genere nuevos focos de violencia en regiones periféricas, fronterizas o simplemente otras ciudades, como pasó acá en Quito, que las últimas semanas hemos recibido ataques fuertes de la delincuencia y muchos especialistas también hablan de que esa es la migración cuando se enfoca la fuerza pública en ciertos sectores altamente delictivos? En el caso de un enfrentamiento, una guerra asimétrica, cuando la amenaza se presenta de diferentes maneras, de diferentes lugares y no da un frente de batalla, es precisamente esa característica. Cuando se siente presionada, pues se desplaza hacia diferentes sectores y desde luego las Fuerzas Armadas o las fuerzas que combaten a estas amenazas asimétricas también tienen que desplazarse de la misma manera. Pero, desde luego, el caso de Quito y el incremento de la violencia no es por este desplazamiento, es porque Quito se ha convertido en un gran mercado de la droga. Entonces, ahí viene la disputa territorial. No es el mismo caso de la disputa territorial por los puertos de salida de la droga hacia los mercados internacionales o hacia alta mar. Quito se está convirtiendo en un gran mercado de la droga y la disputa territorial entre bandas delictivas pues generan ese tipo de violencia. Ahora el gobierno ha hablado de una ofensiva sin tregua contra las organizaciones criminales. ¿Es sostenible en largo plazo un despliegue militar, policial de este nivel sin un fortalecimiento paralelo de inteligencia estratégica y también judicial, que es la pata de la que cogíamos ahora? La inteligencia es una parte consustancial de las operaciones militares. No se pueden conducir operaciones militares sin tener inteligencia. Entonces, el momento en que nosotros tenemos dos fuerzas como bloques de seguridad lideradas por las autoridades políticas y no por los comandantes militares, entonces empieza a tener una gran vulnerabilidad. Nosotros vemos que el crimen internacional organizado y la amenaza a la que nosotros nos enfrentamos ha dejado de tener ya esa conducción vertical y son juntas de narcotráfico, las nuevas juntas de narcotráfico con una concepción de comando horizontal, las que están liderando. Entonces, también nosotros deberíamos ir hacia allá. Este Estado Mayor que se ha conformado a nivel del narcotráfico, que ya ha sido denunciado, desde luego provoca una gran amenaza y constituye una mayor fuerza de combate en contra del Estado ecuatoriano. De insistir una vez más, se requiere consolidar una gran coalición internacional de todos los países que estamos siendo involucrados. México va más de 20 años en esta guerra, luchando solo y no ha podido vencer. Colombia, de igual manera, no ha logrado vencer después de 60 años casi de lucha en contra del narcotráfico. Entonces, solos no vamos a poder. Y desde luego, el Estado ecuatoriano como tal no está combatiendo unificado. La justicia por su lado, y vemos claramente que
cuando los delincuentes atrapados, los enemigos del Estado atrapados por la justicia, llegan a la puerta giratoria, más se demoran en entrar que en salir a cometer los mismos ilícitos. Entonces el Estado debe combatir en unidad, si no, no vamos a tener resultados. Ahora, he escuchado ya varias organizaciones de derechos humanos que han expresado su preocupación por posibles excesos en estos operativos que se realicen estas fuerzas que han sido movilizadas, ¿no?, a ciertos sectores estratégicos. ¿Cómo se puede garantizar que la respuesta de las fuerzas especiales respete plenamente los derechos humanos y el marco legal ecuatoriano en medio de esta guerra que estamos librando? Las fuerzas especiales, como más, son las mayormente capacitadas en respeto a los derechos humanos. Las Fuerzas Armadas ecuatorianas fueron las primeras en América Latina en tener entrenamiento y capacitación sobre el respeto a los derechos humanos. Por lo tanto, hay un marco legal, hay un marco de derechos humanos que se observan constantemente. Desde luego, el momento que hay excesos del otro lado, también ese exceso va a ser respondido con la misma fuerza y la misma violencia, porque si no, no se van a obtener los objetivos deseados. Es decir, se estaría entregando fácilmente un cuerpo a ser derrotado. Entonces, el respeto y la violencia con la que actúan en la misma medida. Es un principio doctrinario, es decir, la guerra se establece y se conduce por principios que vienen desde 1860, desde que Clausewitz establece los principios de la guerra y se han venido observando constantemente. Y esos principios deben observarse también para garantizar precisamente el respeto a los derechos humanos. Sí, definitivamente, pero esto sí, considera que es importante también ese llamado de los sectores de derechos humanos, justamente luego de lo que se ha visto en casos como los niños de las Malvinas, también el caso de algunos reclamos frente a lo que sucedió en el último paro registrado en el norte del país. Sí, desde luego que hay los reclamos de los derechos humanos, porque ellos tienen que cumplir su tarea y justificar los recursos que reciben de las organizaciones no gubernamentales. Entonces, el reclamo que hacen las organizaciones de derechos humanos hacen solamente de un lado, pero no nos olvidemos que soldados han sido vejados, humillados, maltratados, azotados e inclusive en algunos casos incinerados. Entonces, esto es muy lamentable. Entonces, las organizaciones de derechos humanos tienen que tener la visión suficiente como para observar el respeto, porque también en un conflicto armado se observan normas de respeto a las normas establecidas, al derecho internacional humanitario, a los convenios de Ginebra. Entonces, vamos a determinar claramente, las Fuerzas Armadas están capacitadas y entrenadas para respetar los derechos humanos, lo que no la amenaza asimétrica. Sin embargo, la justicia de insistir es también la culpable. Nosotros vemos que en el caso de los niños de las Malvinas, que se cometieron algunas barbaridades, algunas arbitrariedades fuera de todo orden legal, pero no se está juzgando el asesinato de esos niños, se está juzgando la desaparición forzada como asesinato. ¿Se va a dejar impune el asesinato? Pues se va a echar la culpa a las fuerzas del orden, a las fuerzas del Estado, también de ese asesinato. Yo no estoy diciendo que son inocentes de la desaparición forzada. Es posible, sí, son culpables, pero del asesinato no se ha dicho absolutamente nada, ni se está iniciando un caso sobre esta situación. Patricio, muchísimas gracias. A usted, Gisela, por la invitación, a las órdenes siempre. Una buena tarde. Estuvo con nosotros Patricio Aro, experto en temas de seguridad. Notimundo a la carta.